Dios nos permite disfrutar, porque ese es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y yo quisiera compartir contigo hoy un consejo de la palabra del Señor, pero antes quisiera que oráramos en esta hora para poner este tiempo en las manos de Dios y sobre todo que podamos tener apertura en nuestro corazón para poder entender las verdades eternas que transforman nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias en esta mañana porque tú eres bueno y hoy estamos estrenando una misericordia más. Gracias, Señor, por todas tus bondades y tus misericordias. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque tenemos ese honor, ese privilegio de ser llamados hijos tuyos, porque tú nos has dado ese derecho legal. Gracias, Señor, por las oportunidades que tenemos de poder desarrollar una relación cada día más estrecha contigo, porque eso es el todo del hombre. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos exhorta, que nos anima, que nos hace, Señor, ser conformados a tu imagen y semejanza. Gracias porque tu palabra trae vida eterna a nuestro corazón, porque nosotros somos eternos. Gracias, Señor, porque has colocado tu presencia en nosotros y nosotros hoy queremos disfrutarla y también queremos seguir aprendiendo de tu palabra. Amén. Vamos a ir al libro de Génesis. Yo no sé si tienes tu Biblia cerca y si no, pues solamente vas a escuchar y vamos a leer algunos versículos el día de hoy en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Vemos cómo nosotros, aquí en la palabra, Dios estableció los cielos y la tierra. Él es el creador, no solamente de la creación y de todas las plantas y todos los árboles y toda semilla, sino también es el creador de la vida. Ese es un momento tan importante y tan especial porque Él está consumando el acto de creación del hombre y de la mujer. Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios se preocupa por el hombre porque es su creación. No solamente lo creó y lo estableció en la tierra y que viera él cómo saliera, no es así, sino que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, pero también estableció un propósito, les dio una tarea, les dio un trabajo. Él se preocupó por todas las necesidades del ser humano. Él se preocupó no solamente por qué iban a comer, sino que él se preocupó por el ser de una manera integral. Y déjame decirte que hasta el día de hoy Dios ha cumplido su palabra. Desde ese momento que Él estableció a Adán y Eva y los bendijo, dice el versículo 28, y los bendijo Dios, porque la bendición de Dios es lo más importante. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. El propósito de Dios a colocar a Adán y Eva en el jardín del Edén era para cuidarlos, para protegerlos, para manifestar su amor, para manifestar su cuidado en todas las áreas de su vida, porque ese es el propósito de Dios para el ser humano. Pero nosotros cuando vemos las situaciones donde estaba Adán y Eva en el jardín, en un lugar perfecto donde había toda clase de fruto, ellos tenían paz, ellos tenían gozo, ellos tenían una relación directa con el Padre, ellos tenían una relación saludable y sana, una relación fluida entre ellos.
mismos y entre ellos como pareja. Vemos como dicen muchos, ¿verdad? Es como que estuvieras en el Edén, todo perfecto, todo estaba bien, todo estaba colocado en su lugar. Dios es un Dios creador perfecto, que Él es creativo, Él es maravilloso, Él es precioso y había hecho todo esto entre alrededor para que ellos pudieran disfrutar, para que ellos estuvieran allí y pudieran trabajar. No fue fácil el trabajo de Adán, porque hasta el día de hoy el nombre de los animales fue colocado por Adán en el jardín del Edén. Dios les dio una tarea y sobre todo los bendijo. Pero vemos nosotros que toda esa maravillosa obra de Dios, todo lo que Dios había hecho y todo lo que Dios había creado porque puso espíritu, dice en Adán. En el capítulo 2 y versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios lo creó. Primeramente en el capítulo 2 vemos que fue hecho y sopló Dios aliento de vida en el ser humano. A través de Adán, pues todos, ¿verdad? Somos descendientes de Adán y fue Adán un hombre, un ser viviente y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno. Y todo el ambiente que tenía Adán y Eva en el jardín del Edén era maravilloso. Estaban conectados con Dios, platicaban con Dios. Ellos tenían todo lo que Dios había hecho para ellos, para que ellos pudieran recrearse, para que ellos pudieran disfrutar. No había nada que faltara. Ahí Dios también instituyó el matrimonio en el capítulo 2 y versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Mira cómo es el propósito de Dios, cómo Dios toma en cuenta todas las cosas y todas las necesidades del ser humano, necesidades espirituales porque tenían conexión con Él directamente, necesidades emocionales porque Dios se preocupó por Adán que estaba solo, entonces Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Se preocupó por el bienestar emocional de Adán y también se preocupó por el bienestar físico porque Él puso todo lo que es en el jardín, en el huerto, todos los frutos, todas las hierbas, todo lo que podían comer ahí en el huerto del Edén. Él lo puso todo, pero también incluyó Dios reglas y un mandamiento único que les dijo, de todo árbol ustedes podrán comer, de todo lo que ustedes miran acá, de todos los frutos, de todos los árboles, ustedes pueden disfrutar, pueden degustar, pueden comer, pero no van a comer de un árbol, no van a comer de este fruto, que muchos dicen que es manzana, pero la Biblia no menciona el fruto. ¿Qué clase de fruto? Puede haber sido una manzana, un melocotón, una nuez, un nance, una sandía, no dice qué fruto, pero les dijo, de este árbol, de este fruto ustedes no comerán. Ahí está el mandamiento, ahí está la prohibición, ahí está el lineamiento, porque parte del bienestar, de la bendición del ser humano es vivir bajo condiciones de su creador, porque el creador hizo condiciones, hizo mandamientos, hizo reglas para cuidarnos, para protegernos, porque cuando Dios le dice a Adán y Eva que no coman del árbol del fruto, y miramos ahí en Génesis capítulo 3, vamos a ver directamente lo que dice. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La restricción que Dios había puesto para Adán y Eva de que no comieran de ese fruto era para su bien, era para guardarlos precisamente de la muerte. Pero vemos que la serpiente, que sabemos que es Satanás, le dijo a la mujer, con que Dios os dijo que no coman ningún fruto de ningún árbol del huerto. Mira cómo ella con astucia está diciendo y tratando de enredar, tratando de manipular,
tratando de engañar a Eva, porque Dios no dijo eso. Dios dijo solamente de un árbol y solamente de un fruto no van a poder comer. Y Adán tiene bien claro, y Eva, perdón, tiene bien claro este alineamiento, porque le dice, Dios no dijo eso, sino que él dijo que no comiéramos ni no tocáramos de un árbol, de ese fruto. Es el único del que no podemos comer. Entonces ella tenía bien claro lo que el Señor les había dicho, lo que Dios había establecido para ellos. Entonces vemos cómo ella, sabiendo esto, dijo, bueno, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desde ese momento que ellos tomaron la decisión, porque fue una decisión, ellos tomaron la decisión de comer del árbol, del fruto prohibido, en ese momento se llevó la peor crisis que el mundo pudiese enfrentar. ¿Sabes por qué? Porque en Adán y Eva nosotros también, ellos como representantes de la raza humana, ellos habían cometido un pecado, la desobediencia. El pecado se llama la desobediencia. Y a causa de ello, nosotros como descendientes, porque somos seres humanos, de ellos como primer hombre y primera mujer, nosotros también alcanzamos esa consecuencia del pecado de desobediencia que ellos cometieron. Porque a causa de esa desobediencia que ellos cometieron, ellos vinieron a morir. En realidad la muerte que Dios les había hablado era una muerte espiritual, no una muerte física. Porque sabes, cuando uno va a la palabra del Señor, va entendiendo que la muerte física solamente es un proceso, parte del proceso de la vida. O sea, nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos y nos morimos. O sea, la muerte es parte del proceso de la vida. Cuando nosotros entendemos eso, miramos la magnitud de lo que significa, que más importante es nuestra vida espiritual que la muerte física. La muerte espiritual es lo peor que le puede pasar a una persona, porque en ese momento que Adán y Eva desobedecieron, murieron. No murieron físicamente, murieron espiritualmente, porque vinieron ellos a entrar a través de la desobediencia de ellos, a entrar lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte espiritual. Claro que también puede haber muerte física, pero principalmente la muerte que vemos acá es una muerte espiritual. Y cuando ellos cometieron este pecado y desobedecieron, creyendo ellos que iban a ser como Dios, entonces ellos transgredieron un mandamiento dado por Dios. Y recuerda que los mandamientos, ahí también hubo el primer mandamiento, los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra, los lineamientos, las situaciones que el Señor ha dejado para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Él y guiados por esos lineamientos, es para nuestro bien, no es para nuestro mal, no es para que nosotros no disfrutemos la vida, no es para que nosotros pensemos, ay, Dios no quiere que nosotros hagamos esto, los no de Dios, no comeréis del árbol, no comeréis de ese fruto, dijo Dios, para guardarlos a ellos, para guardar su integridad, porque Dios sabía lo que iba a pasar también a ellos al desobedecer. Dios no se asombró, Él sabía que esto iba a pasar, pero ellos tenían libre albedrío. Y hasta el día de hoy nosotros debemos de entender eso, que los mandamientos que el Señor ha dejado en su palabra no son para fastidiarnos la vida, no son para que nosotros no podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dado, son para guardarnos, son para cuidarnos, porque el Señor sabe que Él como creador sabe que nosotros como seres humanos tenemos situaciones en las cuales no podemos subsistir, no podemos avanzar sin la ayuda de Él. Nosotros no podemos tener una vida ajena con Él, porque entonces vamos hacia la muerte, como a ellos les pasó. Y en el versículo 7 del capítulo 3 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mira que en el capítulo 3 siempre, y versículo 6 dice que
ellos comieron ambos, pero ellos no sabían que estaban desnudos. O sea, ellos se miraban. En el capítulo 2 y versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, ellos tenían una limpieza en su corazón, una naturalidad dada por Dios, que aunque estaban desnudos, ellos no se avergonzaban porque no había malicia, el pecado no había entrado. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que trae el pecado y la desobediencia? Vemos que ahora ellos se sintieron avergonzados, el versículo 7, porque sus ojos fueron abiertos y vieron y conocieron que estaban desnudos, y antes del pecado no miraban ellos que estaban desnudos, no les importaba porque su mente, su corazón estaban limpios. Ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, ellos trataron de cubrir esa desnudez que tenían en su cuerpo. ¿Por qué? Si antes no había pasado eso. Pero a causa de la desobediencia del pecado, ellos ahora conocieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Se avergonzaron porque dice que hicieron delantales ahí, tomaron unas hojas y se pusieron para cubrirse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos ya habían sido abiertos sus ojos al pecado, habían desobedecido. Y versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire el día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¡Qué tremendo! Después de tener una relación directa, constante con el Creador, con Dios, ellos hablaban en el huerto del Edén, no había ningún problema, ellos se comunicaban con Dios directamente, Dios bajaba y hablaba con ellos. Ahora ellos tienen vergüenza, ahora ellos tienen temor, ahora ellos se escondieron de la presencia de Jehová. Bueno, como que nos pudiéramos esconder de Dios, pero así es el pecado nos vende una imitación de lo que no es la realidad y se nos presenta tan hermoso, tan atractivo, tan bonito, pero vemos que lo que dice Romanos, la paga del pecado es muerte. Siempre que nosotros pequemos, siempre van a haber consecuencias que más adelante las vamos a ver y ya las estamos viendo, porque en ese momento que ellos vieron que estaban desnudos y se avergonzaron, en ese momento ellos a través de ese pecado entraron a toda la raza humana, todos los problemas habidos y por haber. Allí entró el miedo, el orgullo, la vergüenza, la irresponsabilidad, todo lo que vamos a ir viendo, el alma fue desintegrada completamente. Se pasaron tres cosas. La relación de ellos con Dios se rompió, se quebrantó. Ya no hubo esa relación. ¿Por qué? Porque había miedo en los corazones de ellos. Le tuvieron miedo a Dios, por eso se escondieron de su presencia. ¿No es así? ¿No nos parece un poco conocido que cuando nosotros pecamos, lo primero que hacemos es tenerle miedo a Dios y escondernos de Él? Cuando tenemos temor de Él, por supuesto, porque el que no tiene a Cristo no siente nada. Él peca y como que nada está pasando porque no tiene a Cristo en su corazón. Pero si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón y pecamos, ese pecado no nos deja estar bien con Dios, definitivamente, porque ellos se escondieron de la presencia de Dios, querían ocultarse como que pudieran ocultarse de Dios, ¿verdad? Pero ellos lo hicieron y definitivamente esa es la misma actitud que nosotros tenemos muchas veces, porque el pecado nos separa de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros pecamos en Adán y Eva como raza humana. Por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios no es más que la misma oportunidad de poder tener la presencia de Dios, esa relación, esa comunicación que nosotros fuimos creados para tener con nuestro Creador. Pero eso se quebrantó. Eso se fugó. ¿Por qué razón? Porque hubo un quebrantamiento, una desintegración en el corazón del ser humano. No pudieron ellos tener una relación como la tenían con Dios. Y no solamente con Dios, sino una desintegración en su alma también en ellos. Porque ahí empezaron los temores, los miedos, donde aparecieron las fobias, la timidez, todos los problemas emocionales que hasta el día de hoy podemos tener los seres humanos. Allí nació a causa del pecado. Porque ellos no tenían miedo, ahora tienen miedo. Ellos no tenían vergüenza, ahora tienen vergüenza.
¿Por qué razón? Porque fue la consecuencia del pecado. Ellos trataron de esconderse de Dios. Se desintegró en realidad el alma del ser humano. Y ahí nacieron todos los problemas del alma. Ahí nacieron todos los problemas psicológicos. Ahí nacieron toda la clase de fobias, el temor, la timidez, la autocompasión, el orgullo, la soberbia, toda esa gama de situaciones que nosotros enfrentamos nosotros diariamente como seres humanos, y tenemos que luchar con esa situación en nosotros, en esa lucha entre la carne y el espíritu. Allí nació a causa del pecado. ¿Ves cómo es tan importante entender estos principios de la palabra? Por eso es muy importante que nosotros tengamos bien claro por qué razón era necesario que viniera un Salvador, que pudiera venir a restaurar completamente la relación del hombre con Dios, la relación del hombre consigo mismo y la relación del hombre con su prójimo, porque también hubo un quebrantamiento, una desintegración entre Adán y Eva. ¿Tú crees que, aunque la Biblia no lo dice allí, pero tú crees que no hubo discusión entre Adán y Eva? Quizás Adán le dijo, pero ¿por qué me dices del fruto? Es que la serpiente me dio, pero no me hubieras dado. Y Eva le dijo, pero tú no me hubieras recibido, no me hubieras dejado sola, yo estaba solo, la serpiente me engañó, tú hubieras estado conmigo, pero yo no siempre iba a estar ahí contigo, tengo cosas que hacer. Tú sabías el mandamiento que Dios nos había dado. El mandamiento fue dado a Adán y Adán se lo transmitió a Eva. Y entonces, y ahí pues nacen un montón de situaciones donde dicen muchos, es que Eva fue la culpable. Y muchos dicen, pero ¿dónde estaba Adán para cuidar a Eva? Porque Adán fue hecho para cuidar a Eva. Y bueno, un sinfín de situaciones ahí. Pero lo más importante es aquí que se quebrantó, que se desintegró la relación del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con su prójimo también. Y nacen todos esos problemas que tenemos, y ya no digamos los problemas del día de hoy que tenemos con el prójimo, las diferencias, el racismo, todos los problemas, pongámosle nombre a cualquier problema que pudiésemos estar atravesando con el prójimo, es el producto, es la consecuencia del pecado que Adán y Eva cometieron en el jardín del Edén. ¿Ves que no es tan así la historia bíblica de el jardín del Edén, Adán y Eva? Ahí se consumió en realidad el pecado, ahí se llevó a cabo esa desintegración del ser humano, y era necesario totalmente y urgentemente la salvación que viniera también por un hombre. Pero miremos, sigamos leyendo el versículo 9, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Imagínate, es como jugar a escondidas con Dios, ¿verdad? Me voy a esconder de Dios. Dios sabía dónde estaba Adán, él es Dios, él mira todo. Pero la pregunta que le hace es, ¿dónde estás tú? No le está hablando físicamente, detrás de qué árbol estás, Adán, sino está diciendo cuál es tu situación actual. ¿Cuál es la situación en la que te encuentras en este momento, Adán? Y definitivamente nosotros ya sabemos en qué situación se encontraba Adán, a tal punto que después de haber tenido una relación tan directa y tan íntima con Dios de tú a tú, ahora le está diciendo a Adán, yo me escondí porque te tuve miedo, oí tu voz y tuve miedo. Ahí nace también el miedo a Dios, la vergüenza, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuánta gente tiene miedo de acercarse a Dios? Quizás tiene miedo de acercarse a Dios porque está cometiendo pecado y sabe en su corazón que está haciendo lo malo. Quizás tiene miedo con Dios porque dirá, es que si yo no hago la voluntad de Dios, sabiendo lo que tiene que hacer, entonces se alejan de Dios. Tienen miedo de escuchar la voz de Dios. Tienen miedo de acercarse a Dios. ¿Por qué razón? Porque esa es la mentira del enemigo, que cuando nosotros fallamos, que cuando nosotros pecamos, nosotros nos escondemos de Dios y tenemos miedo. Y quiero decirte en este día que Dios te dice en este momento, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Cuál es tu condición de tu alma? ¿Cuál es la condición actual de tu corazón? Pues déjame decirte que no importa la condición actual, si tú estás alejado, si tú estás teniendo miedo de Dios, si tú estás en este momento hundido en el pecado y no sabes cómo salir.
Yo quiero decirte que no hay ningún ser humano que pueda vivir una vida sin pecar. Por eso necesitamos urgentemente entregar, rendir nuestro corazón al Señor y decirle, Señor, queremos vivir una vida agradable a ti, no por miedo. Ay, voy a vivir una vida agradable a Dios porque si no, Dios me va a mandar al infierno, Dios me va a castigar. Dios no quiere eso. Dios quiere que entendamos que los no de Dios hasta el día de hoy sirven para protegernos, para mostrar su amor para cada uno de nosotros. Y la pregunta que Dios te hace en este día es, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu condición actual espiritual? Si tú no conoces a Cristo, la invitación para ti es hoy, ven a Cristo, ríndete a Él, ven a Él, no tardes más, no le tengas miedo a Dios, Él te está esperando, porque Él te espera con los brazos abiertos. No tengas vergüenza de Dios tampoco, porque Él te conoce, Él nos conoce y delante de Él no hay nada encubierto. Pero también Romanos dice más, Dios muestra su amor para cada uno de nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a lo mejor tú eres hijo de Dios, pero por circunstancias te has alejado de tu relación, de tu comunión, de tu intimidad con Dios. Hoy es el día que Dios está diciendo, ven hijo, y restauremos esta relación. Quizás estás atravesando situaciones almáticas, depresión, tristeza, soledad, temores. Yo que sé cuántos temores almáticos, para todo hay solución en Cristo Jesús. Así que yo te invito a que puedas hacer esta oración. Si tú quieres recibir a Jesucristo hoy, decirle, Señor, yo te necesito. O quizás tu oración puede ser, yo soy hijo de Dios, pero estoy alejado. Pues es el momento de restaurar, de hacer nuevos votos con el Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Eso es lo mejor. No le des la importancia al enemigo que te dice no te acerques a Dios, que te pone vergüenza, que te pone miedo, que tú dices no, Dios ni me va a querer perdonar. Muchas veces le he pedido perdón, muchas veces he hecho y otra vez oh, Dios ya no quiere escucharme. No es así. Dios te ama y te dice hoy, yo estoy aquí esperándote para restaurar tu vida, para restaurar tu corazón, porque la restauración de todas las cosas empieza en la restauración de tu corazón. Puedes repetir esta oración, Señor, en este día. Yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que necesito a Jesucristo en mi vida, que es el único que me puede limpiar de todo pecado, de toda maldad, perdonar mis pecados y darme la vida eterna. Yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Señor, también yo, como hijo tuyo, me he alejado de ti por miedo, por vergüenza, porque he pecado, porque me ha ganado el amor al pecado, porque el pecado es la transgresión voluntaria de una ley moral dada por Dios. Y hoy me arrepiento de mis pecados, me vuelvo a ti de todo corazón, porque yo sé que tú nunca te has alejado de mí, pero yo sí. Pero hoy en el nombre de Jesús yo me vuelvo a ti de todo corazón. Y te pido que tú me perdones y yo quiero volver a tus brazos porque tú me amas y yo quiero volver para disfrutar tu amor. Gracias, Señor. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús y damos gracias por esta radio Voz de Arcángel para que puedan seguir transmitiendo la palabra del Señor. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.